concéntrense que vamos a darle. Bienvenidos y bienvenidas a esta última sesión para responder las preguntas de matemáticas del área 4 de la guía 2020. Vamos con los ejercicios, siguen siendo ejercicios de geometría. El número 59 nos dice la expresión geométricamente representa una. Para eso necesitamos recordar las ecuaciones generales de las canónicas. En este caso simplemente vamos a hacer despejes. Vamos a igualarlo todo a cero para poder compararlo con las ecuaciones generales. Es decir, esta es la ecuación general que nos dan. Perdón, la ecuación original que nos dan. La x está de este lado y entonces la pasamos de este lado restando y nos queda como 4y menos x más 8y más 2, todo igualado a 0. Y ahí ya tenemos una ecuación general para poder darnos una idea de qué canónica se trata. También podemos deducir qué canónica es, porque recuerden que la parábola es la única de las canónicas que solamente tiene una variable elevada al cuadrado, ya sea x o y, pero solamente es una de las dos. Entonces aquí vemos que esta variable y está elevada al cuadrado y la x pues simplemente está a la 1. Con esta deducción podemos decir que se trata de una parábola. Además de que la comparamos con la ecuación general de la parábola, en este caso horizontal, porque recordamos que cuando tenemos una de las variables elevada al cuadrado, en el caso de la parábola, la variable que no está elevada al cuadrado es la variable sobre la cual va a estar el eje focal de la parábola, es decir, en qué eje va a abrir esta parábola. Si en este caso la x es la que no está elevada al cuadrado, significa que la parábola va a abrir en el eje de las x, ya sea positiva o negativa, pero va a abrir sobre x. Y por lo tanto, pues decimos que es la ecuación general de la parábola horizontal. Y comparándola con la ecuación que nosotros tenemos originalmente, pues tenemos una variable elevada al cuadrado acompañada de un coeficiente a, un coeficiente b que multiplica a la x elevada a la 1, un coeficiente c que multiplica a y a la 1 y un coeficiente d que es una constante porque pues va a ser un número que no va a cambiar y todo igualado a 0. Y a partir de eso pues nosotros confirmamos que se trata de una parábola y entonces el inciso correcto es el inciso D. Y la siguiente pregunta nos pide determinar el centro de una elipse con la siguiente ecuación. Vamos a recordar lo que significa cada término en esta ecuación canónica de la elipse. Este es un ejemplo de la elipse horizontal con centro fuera del origen, porque h, k son las coordenadas del origen de la elipse. Si h y k valen 0, pues significa que tenemos centro en el origen porque a la x y a la y, que son las variables, no les vamos a restar ni a sumar ninguna cantidad. Pero cuando le estamos sumando o restando h, k, esa es la coordenada en donde está el centro de esta elipse. Pero recuerden que es muy importante considerar que esta coordenada la vamos a obtener cambiándole el signo a las variables, más bien a las constantes h y k. Es decir, si tenemos menos 2 en x, significa que la coordenada en x va a ser 2 positiva y viceversa. Aquí abajo pues tenemos los semiejes elevados al cuadrado y toda esta suma se va a igualar a 1. Es una característica de la elipse y las cónicas. Entonces vamos a compararlo con lo que nosotros tenemos en la ecuación que ya nos dan. A la x le estamos restando 2. ¿Y eso qué significa? Pues que vamos a recorrer el vértice, el origen de esta elipse 2 positivo en x. Por lo tanto, la coordenada en x es 2 positivo. A y le estamos restando 1, pero como ya sabemos que hay que cambiar el signo de estas constantes, pues significa que vamos a mover la y 1 positivo y por lo tanto las coordenadas son 2,1. Y de esta forma ya tenemos la respuesta correcta, simplemente nos piden determinar el centro de la elipse. Y por lo tanto observamos que el inciso correcto está en el inciso B, 2,1. Y nos vamos a la pregunta 61 que nos dice el hogar geométrico en el plano cartesiano.
en donde nos dicen que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos en el mismo plano resulta siempre igual a una constante que es positiva y que es menor que la distancia entre dichos puntos fijos. Es decir, vamos a hablar de una canónica en la que vamos a fijar dos puntos fijos, como por ejemplo podríamos pensar aquí los dos focos de esta hipérbola, porque ese es el secreto, se trata de una hipérbola, en donde la diferencia de estos puntos, de las distancias entre estos puntos, siempre va a ser una diferencia constante, siempre va a ser un mismo número, no importa de qué distancia se trate, mientras sean alrededor de la misma hipérbola. Y pues siempre va a ser una constante que es positiva y menor que la distancia entre esos puntos porque es una propiedad de las hipérbolas. Recordemos, diferencia constante se trata de una hipérbola. Y así deducimos que se trata del inciso D. Y ya estamos en la última pregunta para esta sesión, que nos pregunta, ¿qué tipo de cónica presenta la ecuación? De primer momento observamos que está en su forma general, es decir, está igualada a 0. Además de que solamente una de sus variables está elevada al cuadrado y podemos deducir que se trata de una parábola, pero necesitamos confirmarlo llevándolo a su forma canónica. Por lo tanto, vamos a ir desarrollando y haciendo algunos trucos para forzarla a que llegue a la forma canónica y que nosotros podamos ver más claro que se trata de una parábola. Lo primero que hago aquí es pasar la variable x al otro lado de la ecuación. Estaba sumando, pasa restando. Después de eso hay que completar cuadrados, porque como la y es la única variable que está elevada al cuadrado, significa que hay que completar esos números para que podamos reducirlo o factorizarlo como un binomio al cuadrado. Y eso pues lo logramos sumando y restando el mismo número que es la mitad de este número que acompaña la variable y. Entonces tendríamos que sumar más 1 menos 1. ¿Para qué? Pues para que no se afecte toda la ecuación. Si sumamos más 1 y restamos menos 1, es como si sumáramos un 0 y por lo tanto no afectamos esta ecuación. Vamos a ocupar el 1 positivo para armar este binomio, porque nos queda como y más 1, que es la raíz de este número, y todo eso elevado al cuadrado. Y si lo desarrollamos, pues se van a dar cuenta que está bien, porque y, el primero al cuadrado, y cuadrada, el doble del primero por el segundo, 2 por 1 por y, 2y, más el cuadrado del segundo, 1 por 1, o 1 al cuadrado, pues sigue siendo 1, que es este 1 que nosotros agregamos. Y el menos 1 que sobra aquí para no afectar la ecuación, menos 1 más 1 con este que se va a sumar, que ya estaba en la ecuación original, pues nos queda como 0. Y simplemente vamos a pasar este 15 de la ecuación original, pues restando del otro lado, que nos queda como menos 4x menos 15. Y después de eso, casi podemos ver la forma canónica. Lo que hacemos es factorizar un 4. Lo sacamos de esta multiplicación, que nos queda 4 por x más, como este 15 no tenía ningún 4, pues hay que dividirlo entre 4 para que a la hora de desarrollar se cancelen y siga siendo la misma ecuación. De esta forma, pues ya nos queda factorizado y aquí ya vemos la ecuación canónica de la parábola porque tenemos la y con un número que le estamos sumando o restando y que todo está elevado al cuadrado, igualado a este número que representa p y multiplicado por la variable x, que en este caso se le está sumando un número, que en este caso es 15 cuartos, que nos indicaría la coordenada del origen o del centro de esta parábola. Aquí ya comprobamos que se trata efectivamente de una parábola horizontal y que abre a la izquierda, porque aquí vemos que x es la que no está elevada al cuadrado. Y solo para comprobar, pues la graficamos. Vemos que se trata de esta parábola horizontal. Y a partir de eso, pues simplemente elegimos el inciso correcto. Hay que tener cuidado porque dos incisos dicen parábola, pero uno dice parábola con vértice en el origen. Y como ya vimos aquí, al sumarle a la x una cantidad y también a la y,
pues estamos hablando de un vértice o de un origen que no está en 0,0. Por lo tanto, se trata de una parábola con vértice fuera del origen y que, como ya corroboramos en esta gráfica, pues lo podemos observar. Y el inciso correcto, por lo tanto, es el inciso de parábola con vértice fuera del origen. Y con este ejercicio es como terminamos todas estas preguntas de la guía 2020 para el área 4, que esperemos que les hayan servido mucho y que sigan repasando. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.